Se avecina una nueva guerra comercial. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha revivado las preocupaciones sobre una nueva guerra comercial, no solo con China, sino también con México y Canadá. De hecho, Trump ya ha amenazado con aranceles del 100% a todos los autos que entren por la frontera de México, 25% a cualquier producto proveniente de México y Canadá, 10% para China y hasta el 100% a cualquier país del BRICS que abandone el dólar como moneda principal. México y Canadá aseguran medidas similares, mientras que China advirtió que nadie ganará una guerra comercial. Imponer aranceles, sin embargo, no es tan sencillo. Más allá de incrementar el precio de las exportaciones, imponer aranceles tiene consecuencias para los países, como por ejemplo, una posible recesión económica en México, la pérdida de empleos en todos los países implicados, mayor precio de productos y así, inflación. Algunos incluso consideran que estas amenazas son únicamente una herramienta de negociación de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Impondrá Donald Trump aranceles? ¿Cuáles son las razones para hacerlo? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias de una nueva guerra comercial para México, China, Canadá y Estados Unidos? Esto es Donald Trump y la guerra comercial. Para comprender el impacto de una nueva guerra comercial es importante determinar cuáles son los antecedentes de esta motivación. Históricamente, Trump ha usado los aranceles como una herramienta de negociación para obtener concesiones comerciales y equilibrar las relaciones. Si bien algunos argumentan que esta estrategia podría proteger empleos e industrias estadounidenses, otros temen que pueda desencadenar represalias por parte de China, México y Canadá, resultando en una escalada del conflicto comercial con consecuencias negativas para todas las partes involucradas. Es por estas represalias precisamente por las que China argumenta que nadie ganaría una guerra comercial. En su primera presidencia, una de las motivaciones principales fue reducir el déficit comercial con respecto al mundo, que en el 2017 fue mayor a $800 mil millones. Trump considera que este déficit es resultado de malos acuerdos comerciales y que los aranceles serían una herramienta para equilibrar este comercio. En el caso de China, Trump impuso aranceles debido al déficit comercial con ellos, que en el 2017 alcanzó un total de $375 mil millones y alcanzó su punto máximo en el 2018 con $419.530 millones. Estos aranceles en su momento fueron implementados en varias etapas, comenzando con una tasa del 25% sobre productos chinos en mayo del 2018, seguido de una tasa del 10% en septiembre de ese mismo año, luego 25% y finalmente el 10%. Estos aranceles afectaron a una amplia gama de productos, incluyendo electrónicos, textiles y químicos, y estos aranceles sí redujeron el déficit comercial. Como puedes ver en esta imagen, en el 2019 el déficit llegó a un mínimo histórico de $167 mil millones. Sin embargo, así como se redujeron las importaciones, como puedes observar, también se redujeron las exportaciones hacia China, y en este caso en más del 50%. Una de las motivaciones de Trump en este caso fue proteger a la industria nacional y proteger también los empleos estadounidenses. Sin embargo, la realidad es que esta medida también les afectó. Al aplicar aranceles, uno de los efectos directos para el consumidor es el aumento de precios. En esta gráfica, por ejemplo, puedes ver el índice de precio promedio para productos de línea blanca en Estados Unidos. Puedes apreciar que entre el 2013 y el 2018 los precios se mantuvieron prácticamente iguales. Sin embargo, entre enero del 2018 y enero del 2020, antes de la pandemia, incrementaron en 5.3%, y se estima que la inflación resultante en Estados Unidos en caso de aplicar nuevos aranceles no se podría controlar. Por otra parte, a pesar de los aranceles, el déficit de manufactura en Estados Unidos incrementó en 60% entre el 2016 y el 2021. La amenaza de los aranceles a China también tiene que ver con la hipótesis de Estados Unidos de que China facilita la llegada de precursores químicos del fentanilo hacia Estados Unidos y hacia México. De acuerdo con autoridades en México y China, en los últimos años se estableció una red de colaboración entre organizaciones criminales de esos países para llevar el producto a Estados Unidos. Veamos más a detalle la relación comercial entre México y Estados Unidos. México es tan importante para Estados Unidos que en el 2023 superó incluso a China como su principal socio comercial. La cantidad de comercio desde Estados Unidos hacia México es de $800 mil millones, lo cual representa el 45% del Producto Interno Bruto de México. Y una de las razones por las cuales se quisieran aplicar aranceles es porque se considera que México sirve como una plataforma para llevar los productos de China hacia Estados Unidos sin la necesidad de pagar aranceles. Si los
chinos pasan su producto desde México, por el Tratado de Libre Comercio evitan los aranceles. En esta gráfica puedes ver que entre el 2020 y 2023 México aumentó las importaciones desde China de 44.800 a 81.500 millones de dólares. Esto es un incremento del 82% tan solo en 3 años. Entre esos mismos años, además, el flujo de inversión extranjera directa de China en el país fue de 1.120 millones de dólares. En el 2023, China fue el segundo país con más anuncios de inversión en México, justo después de Estados Unidos. Según Donald Trump, China prácticamente lo que hace es poner fábricas en México para que a partir de aquí puedan pasar sus autos hacia Estados Unidos, y son autos más baratos y que además evitan los aranceles. Esta situación es tan relevante que en enero de este año el Sindicato Automotriz de Estados Unidos solicitó aranceles contra México por estas inversiones. En México se estima que están instaladas 815 empresas de autopartes de 35 países. La amenaza de aranceles, de hecho, ya ha hecho que automotrices piensen en posponer sus proyectos en México hasta después del 2026. México, evidentemente, depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos, y la imposición de aranceles podría tener un impacto significativo en la industria mexicana, el empleo y el crecimiento económico. Si estos aranceles se concretan, además de la caída en las exportaciones, la inversión extranjera directa disminuiría, el tipo de cambio aumentaría y la inflación también tendería a aumentar, con lo que la economía se contraería y por lo tanto el empleo también. Y quizá te preguntes, bueno, más allá del efecto obvio, ¿cuál es el problema realmente de todo esto? El problema, que quizá no es tan evidente, es que, como sabes, Banxico ha estado recortando las tasas de intereses en los últimos meses. Cuando la inflación alcanzó valores máximos en el 2021, los bancos aumentaron las tasas para controlarla, pasando del 4% en el 2021 al 11.25% en el 2023. ¿Esto por qué? Porque si incrementas las tasas de intereses, el crédito se hace más caro, la gente simplemente gasta menos y así la inflación disminuye. Luego, una vez que la inflación baja y se controla, entonces se pueden volver a recortar las tasas tan altas. El gobierno no puede mantener las tasas de intereses tan altas durante tanto tiempo, porque entonces ese básicamente es dinero que tiene que pagar producto de inversiones en bonos y en CETES. El problema es que si la inflación vuelve a incrementar por estos aranceles, Banxico no podría continuar con su objetivo de recortar las tasas. Y alguien podría decir que esto es bueno, sobre todo si tienes inversiones en bonos y en CETES. Sin embargo, al fin y al cabo, recuerda que todo este dinero es dinero que el gobierno está pagando por intereses, y es dinero que al fin y al cabo se podría cobrar a manera de impuestos. Por otra parte, las inversiones se reducen, las empresas contratan menos y, en fin, puede haber despidos por el menor acceso al crédito y el bajo crecimiento. Además, si las altas tasas de intereses no se pueden recortar, al fin y al cabo al gobierno se le dificulta pagar sus bonos, con lo cual su calificación crediticia podría verse afectada. La integración económica entre México y Estados Unidos, como puedes ver, es profunda y compleja. Desmantelar estas cadenas de suministro tendría costos significativos para ambos países. Las empresas estadounidenses que dependen de insumos mexicanos verían aumentar sus costos de producción, mientras que las empresas mexicanas que exportan hacia Estados Unidos perderían mercado. Y finalmente, con respecto a Canadá, la situación sería similar. Sus exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron un valor máximo de 459.000 millones de dólares en el 2022. Si consideramos que el total de sus exportaciones para ese año fue de 731.560 millones de dólares, eso implica que Estados Unidos representa el 62.49% del total de sus exportaciones. Por lo tanto, unos aranceles hacia Canadá serían desastrosos para su economía. Si vemos las exportaciones desde Estados Unidos hacia México y Canadá, estas representan el 16 y el 18% respectivamente, siendo por lo tanto sus principales socios comerciales. Como puedes ver, esta es una situación sumamente complicada y el poner aranceles no es tan sencillo, sobre todo por las implicaciones económicas de los países afectados y además por las posibles represalias que puedan tomar. México, Canadá y Estados Unidos están especialmente en la mira de cara a la próxima revisión del TEMEC en el 2026, y por su parte, los aranceles a China podrían acelerar su reorientación comercial, dependiendo cada vez menos de Estados Unidos. ¿Tú crees que estos aranceles se hagan realidad? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, nos vemos hasta otro episodio. Cuídate mucho.